bien, pues es un placer nuevamente poder estar aquí con ustedes y poder abrir el libro de Dios, su palabra, para aprender de su consejo, de lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Y bueno, solo comentarles que estas próximas 4 semanas iniciaremos con una serie corta, 4 enseñanzas que estaremos llevando simultáneamente con los niños de la escuela bíblica, aunque no son los mismos temas en sí, pero estaremos tratando acerca del mismo tema, que es la Navidad, ¿sí? Y bueno, antes de que se me pase, el título de la enseñanza esta mañana es Navidad, la promesa. Navidad, la promesa. Y siempre, hermanos, siempre va a ser muy bueno cuando estamos tratando algún tema en el Nuevo Testamento, algún asunto que estemos estudiando, siempre va a ser bueno que podamos ir al origen, que podamos ir al primer tratado en el que se tocó tal asunto y tal tema, para poder tener una perspectiva en un contexto completo de la Biblia, ¿sí? Y bueno, así como esta enseñanza del día de hoy, las próximas estaremos hablando acerca de el Mesías, cómo se profetizó, cómo Dios a través de los profetas confirmó, dio detalles. No solamente va a venir, sino detalles muy puntuales y muy específicos acerca de su venida, que cuando los hombres pudieran verlos, sabrían que es el cumplimiento. Hay un pasaje donde el Señor Jesús está hablando con los fariseos y Él les dice: ustedes cuando ven una nube, dicen, va a llover, porque cuando, es como aquí, ¿verdad? Cuando se juntan las nubes ahí en los cerros, dicen, no va a llegar para acá. Y de repente nos agarra mal parados, ¿verdad? Pero cuando las nubes vienen de acá, ¿qué tal? Oh, hay una tormenta que viene para acá, ¿verdad? Bueno, los fariseos, el Señor Jesús dijo, ustedes cuando ven salir las nubes, saben que es señal que va a llover. Pero vean todo lo que estoy haciendo y no se dan cuenta. Entonces el Señor Jesús a lo largo del Antiguo Testamento va dejando indicios, señales que, a la fecha, ¿verdad?, las damos como cumplidas y damos fe de hechos de que fue así como el Señor dijo y así se cumplió. Fecha, lugar, momento histórico. ¿Ok? Entonces, bueno, abordaremos algunos de esos temas en estas siguientes enseñanzas. Ahora, hermanos, pregunta abierta, y quisiera que mencionaran alguna cosa, ¿no?, que se venga a su mente. Cuando nosotros pensamos en Navidad, ¿qué piensa el mundo generalmente? ¿En qué piensa el mundo cuando escuchamos Navidad o que llegan estas fechas? Regalos, cena, fiesta. Nadie ha dicho Coca-Cola, porque la verdad que el tren ese de la Coca-Cola, ¿no?, que anda, aún no sé cómo se llama, ¿no? Ese. Vacaciones, comida. ¿Ya dijiste comida? Sí. El recalentado, ¿no? Cena, recalentado. Aguinaldo. Amén. Aguinaldo. Santo Claus, sí, ¿no? El mundo piensa en eso. Bien, bueno, sí saben ustedes, hermanos, ¿no? Ustedes están entendidos. Ahora, como creyente, como redimido, como alguien salvado por Cristo, ¿qué piensa usted cuando llegan estas fechas? De lo que llaman las fiestas. Sí, ¿no? Las felices fiestas, ¿verdad? ¿En qué piensa usted como creyente? El nacimiento de Jesús. El amor de Dios que tuvo para con todos. El cumplimiento de una promesa. También piensa en regalos, no se haga el ortodoxo, ¿verdad? La salvación. Muy bien, ¿no? Están bien. Tienen buena teología, hermanos, Pero es cierto que Navidad significa nacimiento, natividad, nacimiento. Es cierto, hermanos,
y tiene una gran relevancia el nacimiento del Señor Jesús, su encarnación. De hecho, es un tema teológico que hay que analizar, profundizar. Y como dijo Raúl, ¿no? Es el cumplimiento de una promesa, pero quiero llamar su atención a esto y que es el tema que vamos a tratar hoy. Es el cumplimiento de una promesa que fue dada en el momento más oscuro de la humanidad, aunque solo había 2 personas en la tierra. Es decir, si usted le dice a sus hijos, quizás le pregunten, oye, papá, ¿cuándo es Navidad? No, pues faltan 3 meses, ¿no? Bueno, a esos hombres en la tierra se les dijo, va a venir Navidad. Pero no en el sentido en el que el mundo piensa y que quizás nosotros pensamos, ahora lo tenemos en retrospectiva, ubicamos profecías, ubicamos cosas. Pero para ellos fue misericordia, fue gracia. ¿Okay? Y bueno, acompáñenme ahí por favor a Génesis 3:15. Génesis 3:15 para que las Escrituras nos hablen esta mañana. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por favor, acompáñame a orar. Nos ponemos en las manos de Dios. Amado Señor, te damos gracias nuevamente por que nos has permitido estar aquí. Aquellos, Señor, que esta mañana determinaron en su corazón reunirse, y entendemos que algunos quizás no pudieron estar aquí por cuestiones que les impidieron, pero rogamos que tú agites su corazón, Señor, y que puedan dar el peso a la reunión de tu iglesia, de esta iglesia local. Señor, y también te pido esta mañana que nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, que podamos poner en orden, Señor, nuestras ideas, nuestros pensamientos acerca de ti, los razonamientos, incluso las convicciones y puntos teológicos que tengamos, en algunos casos quizás no en el orden debido, pero Señor, recurrimos a tu sabiduría y a tu consejo esta mañana, yendo al principio, Señor, donde tú has estipulado lo que tú deseas y lo que tú quieres que hagan los hombres, Señor, y también has manifestado tu gracia y tu misericordia a ellos. Muchas gracias, Señor. Amén. Y bien, hermanos, para poder entender en su contexto, Génesis 3:15, miren, yo sé que es un texto muy conocido, generalmente clases de niños, ¿verdad? La creación, la caída del hombre, ahí dibujan a un monito, ¿verdad? Una monita tomando una manzana, y ¿verdad? Son dibujitos que se hacen, sopas de letras de la caída, pero es un asunto muy serio, hermanos, muy serio. Y vamos a hacer un zoom, como esos de los celulares, ¿verdad? Ayer aprendí eso. El zoom in es cuando uno hace más grande las cosas, y el zoom out es cuando ahora los teléfonos le haces así, ¿verdad? Así con los dedos, y puedes ver más de lejos. Bueno, vamos a hacer un zoom out para poder ver el contexto del pasaje, y vamos a iniciar en el versículo 1, por favor. No vamos a predicar todo el capítulo, porque pues, nos tomaría mucho tiempo, pero vamos a ir pasando por cada uno de los textos de alguna manera rápida, ¿no? Y bueno, versículo 1, y antes de ir, como les comentaba, esta promesa es referida por Dios mismo en el momento más trágico de la historia de la humanidad. Y no debemos olvidar nunca, hermanos, y como lo vamos a ver más adelante, cada detalle del aspecto de la caída son advertencias y son recordatorios de las consecuencias y de la gracia y misericordia de Dios. Es decir, nosotros no estamos exentos de pecar como lo hizo Adán y Eva. A menos que usted me diga, no, pastor, yo no peco. Pues ya estaría pecando, ¿verdad? Mentiroso, mentirosa, diciéndolo. Entonces, esto es algo que Dios dice, que Dios establece, que Dios juzga, no el hombre, ¿ok? Y bueno, vamos a ir al versículo 1. Dice así el versículo 1. Dice, y la serpiente
era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y hablaba, ¿no? Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Era lo que Dios había dicho? ¿Verdad que no? Dijo que podían comer de todo, menos de ese árbol, ¿no? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, número uno, es cierto que la serpiente era creación de Dios, ¿verdad? Que está ahí. Y es curioso que se usa esa palabra ahí, astuta, la palabra urum, que tiene el sentido de alguien que está marcado por una habilidad de engañar. Es decir, bueno, ¿cómo un simple animal podría engañar? Evidentemente, y conocemos la historia, fue un animal, un reptil, que Satanás usó para engañar, ¿no? a los hombres, en este caso a Eva, y lanza su pregunta llena de astucia. ¿Sí? Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol. Y hermanos, a veces, aunque puede ser una pregunta que nosotros decimos, bueno, pues es que no es cierto, pero a veces hay preguntas que la gente nos puede lanzar, que es de los que llegan a tocar ahí a tu puerta, el timbre de tu casa cuando estés desayunando, y te hacen preguntas que a veces te pueden dejar pensando, ¿no? Que simbran los cimientos de tus convicciones. Y una vez alguien me platicó, una hermanita me platicó que una amiga de ella un día le llamó en la tarde, un domingo en la tarde, ¿no? Llorando. Mira lo que están pasando en el canal tal, Nat Geo, encontraron los huesos de Jesús en una tumba. Suena ridículo, pero a ella, hermanos, simbró los cimientos de sus convicciones, de sus conocimientos teológicos, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Quisiera tenerte cerca para darte 2 cachetadas, ¿no? Una por mí y una por el Señor Jesús, ¿verdad? Para que reacciones. Pero hay preguntas, hay comentarios que nos hacen que pueden hacernos pensar y dudar de lo que creemos. Y bueno, y más cuando de quien vienen o como vienen es con la astucia y con el afán de engañarte y de torcer una verdad. Pero vean la respuesta de Eva, ella tenía buena teología. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero no del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Palabras que el Señor Jesús les había dicho en el capítulo 2, versículo 17. Es decir, ella tenía buena teología y no ignoraba el mandamiento de Dios. Lo que me lleva a pensar y meditar, hermanos, y nos debería llevar a pensar y meditar que tener buena teología es importante. Sana doctrina, sumamente importante. Cantar himnos, cantos con sana doctrina es sumamente importante. Pero como lo vamos a ver en el desarrollo del texto, si eso no es algo que practicamos, puedes estar en la iglesia con todos los maestros graduados y doctores en teología, divinidades, griego y hebreo, pero si no es algo que se practica, es vano. Prefiero saber 2, 3 palabras con entendimiento y practicarlas que saberme todas las confesiones, ¿verdad? Y no practicarlo. Hay un pastor teólogo que fue a entrevistar a un mártir en una cárcel en Rumanía. El nombre de este mártir es Richard Gurbrand. Está difícil de pronunciar y luego me preguntan, ¿no? Si quiere algo más, un dato más exacto. Él fue encerrado por las autoridades soviéticas por predicar. Era un pastor, un misionero. Y en la cárcel, en la celda más oscura, lo encerraron. Y cuando lo fue a entrevistar este pastor inglés, la primera pregunta que le hace este hombre es, dice, oye, a ver, primero, ¿en tu iglesia cree en Cristo? ¿O tu iglesia vive a Cristo? ¿Tu iglesia cree en Cristo? ¿O tu iglesia vive a Cristo? Porque son 2 cosas muy distintas. Uno puede tener buena información, creer que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y otra cosa es vivir lo que Él dice y cómo quiere que vivamos, ¿verdad? Cómo quiere que nos desempeñemos. Bien, pero bien, viene la réplica de la serpiente, versículo 4 y 5 dice,
Y la serpiente dijo a la mujer, bien, ya está el vasito de agua y ya vienen las gotitas de cianuro, hermanos. Dice, ciertamente no moriréis. Dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, es decir, del árbol que está en medio del huerto, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Verdades a medias es un vaso de agua purificada, Fiji si usted quiere, pero con gotitas de cianuro. Esos son lo que son las verdades a medias. Y básicamente, ¿qué le estaba diciendo la serpiente o Satanás ahí, ¿no? En esa, usando a esta serpiente? Que si comía de ese árbol, si comía de ese fruto, iba a tener gloria, iba a tener fama, iba a tener sabiduría. Y es lo mismo que Jesús le ofreció a Jesús, que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación, ¿recuerda? Y el Señor Jesús respondió con sana doctrina, ¿sí? Con la palabra de Dios. Hermanos, y es lo mismo que sigue ofreciendo Satanás en este tiempo, a todos. Y muchos, lamentablemente, creyentes, han aceptado, ¿no?, esto que Satanás ha ofrecido. Versículo 6. Dice, ya porque ya le puso la mosca en la oreja, ¿verdad? Como dice nuestro pastor. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, quizás no lo había observado antes, porque pues estaba prohibido, ¿verdad? Comer de ese árbol, pues que si no voy a comer, ¿para qué me acerco, verdad? ¿Verdad, no? Dice, vio que el árbol era bueno para comer, dice, y que era agradable a los ojos, dice, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Dice, tomó de su fruto y comió, dice, y dio también a su marido. Vean esta parte, hermanos. Adán no andaba por allá perdido, labrando el huerto. Dice que estaba con ella y él comió. El relato no nos deja ver si él estaba escuchando la conversación de su esposa con la serpiente, pero dice el texto que estaba con ella y comió. Dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, así, en un chasqueo, la primera consecuencia del pecado. Rápido. A veces consecuencias de pecado tardan años y estamos lidiando por tiempo con ellas, pero a veces llegan inmediatamente, como en el caso de ellos, fueron abiertos sus ojos y tuvieron vergüenza, perdieron su inocencia con la que Dios los había puesto ahí, porque en el capítulo 2, versículo 25, dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Era parte de su condición de inocencia. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Con Isha. A este punto es Isha todavía, ¿verdad? Varona. ¿Qué pasó con ella? Ella vio el fruto, ella tomó el fruto, ella comió el fruto, ella repartió el fruto, ¿verdad? Con quienes estaban ahí, en este caso, su marido. Y vea, dice, vio que era bueno, que era agradable y deseable. Y acompáñame por favor al Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. Dice así, Salmo 119, 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Dice, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, cuando los mandamientos de Dios, cuando sus estatutos dejan de ser buenos, dejan de ser agradables, dejan de ser dulces a nuestra boca, estamos en peligro de tomar otra cosa y convertirla en algo bueno y agradable. Es decir, el peligro está latente. ¿Sabe? Solo es cuestión de tiempo y de recursos. Cuando los mandamientos de Dios ya no son miel a mi boca, qué fastidio, tengo que leer, tengo que pasar mi tiempo de comunión,
luego lo hago, ¿no? Rápidamente otra cosa va a tomar su lugar. ¿Qué podemos ver de aquí? Que quizás ellos habían olvidado, se habían distraído, descuidado, tanto que ahora desearon lo que Dios les había dicho que no tocaran. Y que les había dicho que iba a haber consecuencias terribles. Quizás no entendían lo que significaba la palabra morir. Yo pienso que sí, porque había una sabiduría en ellos, ¿no? Que quizás fue coartada con la caída, pero deberían entender. Pero dejaron que los mandamientos de Dios fueran dulces a su boca, tanto que quisieran mantenerlos para ahora desear lo que Dios llama desobediencia, pecado. Y les decía, es interesante que su esposo estaba ahí y su esposo, hermanos, no le estorbó. La consecuencia, hermanos, de perder, de desobedecer las instrucciones de Dios, obedecer a la serpiente, no solamente fue perder su inocencia y tener vergüenza de estar desnudo, te cubres y ya. Fueron catastróficas, fueron de un alcance cósmico que, si sacamos cuentas así, a grosso modo, 6,000, 8,000 años, los que quieran, ¿no? A poner, estamos sufriéndolas. Estamos batallándolas todavía. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sometida a vanidad, dice, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. No solamente el hombre cayó por la desobediencia, la creación también, los animales, todo. Vea cómo ahora el campo iba a producir plantas que no producían antes, espinos y cardos. La creación cayó junto con el hombre. Quizás el esposo hubiera podido estorbar. ¿Qué haces, mujer necia, verdad? Desobedeciendo lo que Dios nos ha dicho. Nunca, hermanos, nunca debemos de pensar que un pecado es inocente. A veces los cristianos jugamos con pecadillos, ¿verdad? Mentirillas piadosas. Una desobediencia, hermanos, una sola desobediencia arruinó todo. El hombre ahora iba a morir, el que iba a pasar toda la eternidad con Dios, en un estado de inocencia, ahora está destituido de su gloria. Por una desobediencia. ¿Por qué? Porque el pecado le pareció bueno, le pareció deseoso, agradable. Por supuesto, el pecado nunca se va a presentar en una forma fea que no lo apetezcamos, ¿verdad? Dice el texto al final, fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, excusas. No hay nada, hermanos, con que podamos cubrir nuestras vergüenzas, no hay nada con que podamos cubrir las consecuencias de nuestro pecado. Todos son intentos vanos. Y bueno, no estamos profundizando en el texto, solamente puntualizando algunas cosas. Ese fue el pecado. Básicamente, desobediencia, pero la desobediencia, hermanos, la acompaña rebelión a Dios, idolatría, desconfianza, incredulidad. Vean todo lo que acompaña, no es una simple desobediencia, vean todo lo que acompaña y todo lo que acarrea. Versículo 8 y 9, viene la sentencia de Dios. Dios no pasa por alto, hermanos. Dice el versículo 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? En Reina Valera dice, ¿dónde estás tú? No a un colectivo, personalmente. Cuando nosotros pecamos, hermanos, y el llamado también a aquellos que viven en incredulidad,
es ¿dónde estás tú? El llamado es personal. Y es iniciativa de Dios. No vemos que Adán fue y Señor, pequé, me distraje, tuvo un momento de confusión. El Señor tomó la prerrogativa. Y vean, dice que se escondieron de la presencia de Dios. Lo más hermoso, lo más cautivador. Yo no sé qué usted estaba pensando en ese último canto, pero si después de ese canto yo podría haber muerto, ya he ido con el Señor y estaría feliz. Pero esconderse de la presencia de Dios, ¿qué nos puede llevar? ¿Qué puede haber en nuestro corazón, en nuestra mente, para escondernos de la presencia de Dios? ¿Qué mejor bondad hay que eso? Se escondieron entre los árboles, dice, del huerto, como si pudieran ocultarse de Dios, ¿verdad? Como consecuencia del pecado, el hombre evade a Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, a veces, sí, inmediatamente reaccionamos y vamos a Él y nos arrepentimos, pero generalmente nos hacemos como que aquí no pasó nada. Y ya si se entera alguien, pues ya me cacharon, ¿verdad? Generalmente no, andamos evadiendo a Dios. ¿Dónde estás tú? No es el tema, pero sería bueno reflexionar, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Versículo 10. Y respondió Adán, al menos. Dice, y él respondió, te oí en el huerto, dice, y tuve miedo. Primera vez en la historia y en las escrituras que se usa esa palabra. Temor. Dios pide que tengamos temor, ¿no? Que reverencia, pero este es terror. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios, vean lo que Dios le dice, ¿no? Dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te dijo eso? Adán contesta a la primera pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Señor, aquí estoy, ¿no? Tuve miedo. Y viene una segunda pregunta y no le da chance de responder. Viene una tercera pregunta. ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieras? ¿Qué pasó? ¿Me desobedeciste, Adán? Por primera vez en la historia tuvo esa experiencia de confusión, de terror. Y Dios le recuerda a Adán que fue él quien le dio ese mandamiento. Comiste del árbol, él le dice en el versículo 17 del capítulo 2, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La que hace unas horitas es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora solamente es la mujer que tú me diste. ¿Se fijan, hermanos, cómo es el pecado? Llevas a despreciar a quien dijiste que amabas incondicionalmente. Bueno, solamente en la perfección pudiéramos amar incondicionalmente, pero bajo las consecuencias del pecado ya no es perfecto. Ya puedes reaccionar así. Es casi esa la que tú me diste por compañera. Aparte es tu culpa, ¿no? Porque tú me la diste. Y sí, pues sí, yo comí. Si tengo que responderte, si quiero ser honesto, sí comí. Mínimamente, entre excusas, ¿verdad? Respondió, comí. Bueno, no tuvo los pantalones, ¿verdad? Apenas tenía unas hojas de higuera. ¿Cómo iba a tener los pantalones para hacerse responsable del pecado? Porque Dios sabía que ella había sido engañada. Dios sabía que ella había sido engañada.
Pero ¿quién es el responsable, hermanos? ¿A quién Dios le dijo que no comiera del árbol? A Adán le dijo, a él le dijo. Hermanos, si mis hijos que viven en casa fallan, yo soy el responsable. No significa que se eximan de sus responsabilidades ante Dios a causa de su pecado. Si mi esposa falla, yo soy el responsable. Yo doy la cara a Dios porque quizás no estoy haciendo mi trabajo. Quizás estoy siendo descuidado. Y sí, quizá no es una buena mujer. En algún lugar de este planeta, en otro continente, ¿verdad? Aquí no. Pero Dios, podemos aprender que Él va a preguntarle al esposo, al hombre, yo te dije a ti que no lo hicieras, ¿no? Él no tuvo la decencia de tomar la responsabilidad. Y esa es la tendencia a partir de ese momento. Culpar a otros, buscar excusas, responsabilizar a mi familia, a mis amigos, a los compañeros del trabajo, al gobierno. Soy infeliz porque el gobierno no hace lo que yo quiero que haga. Y en casos extremos, culpar a Dios porque no me das lo que yo quiero. Si me dieras lo que yo quiero, Dios, si me hicieras feliz con lo que yo quiero, pues fuera diferente. Es tu culpa entonces. Nadie lo admitiría, ¿verdad? Pero en la práctica muchas veces es así, hermanos. Y ver un ejemplo, pero ya se me fue media hora. Bueno, así vamos. Primero Samuel, capítulo 13. Por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Pasaje conocido, rey Saúl está esperando la llegada del profeta Samuel para ver si van a ir a la guerra o no con los filisteos, si Dios le va a dar la victoria o no. Versículo 8, del capítulo 13. Y estaban ahí todo el ejército reunido, esperando, y dice, la instrucción de Samuel es, espérame 7 días, yo voy a ir. Y dice la escritura en el versículo 8 del capítulo 13, dice, él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Dice, pero Samuel no llegaba a Gilgal, dice, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, tráeme el holocausto y las ofrendas de paz. Dice, y él ofreció el holocausto, transgredió la ley de Dios. El único que podía hacer eso era el sacerdote. Y bueno, Samuel era familia de levitas, él podía también hacerlo. Él transgredió las ordenanzas de Dios, él se adelantó, él no esperó. Dice, y sucedió tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel vino, dice, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Todo feliz, ¿verdad? Ya no te preocupes, Samuel, ya lo resolvimos aquí, porque aquí somos buenos para resolver cosas, ¿verdad? No importa que nos brinquemos lo que Dios dice, pero lo resolvemos. Dice, y sucedió tan pronto, 11, dice, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los 10 señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, vean, yo no consideré a Dios, me dije, mí mismo, ¿verdad? A mí mismo. Ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. En algunas versiones dice, has obrado locamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora, vean esto, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. La desobediencia de Saúl por no esperar y por ofrecer el sacrificio que le correspondía a los levitas, le quitó el reino para siempre. Y ahora viviría amargado hasta que viniera David. Dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó.
Hermanos, es muy serio la desobediencia. A veces aparentemente no pasa nada, pero sí pasa. A lo mejor no vas a perder un reino, pero quizás el Señor te iba a usar en algún plan, en su soberanía. Pero no guardaste lo que el Señor te ordenó. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Desobedecieron. Génesis 3, 14 y 15. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Como dijimos al principio, afectó a la creación, afectó a los animales, ¿no? Hay quienes dicen que tenía pues piernas, ¿no? Y podía andar la serpiente. Pero entendemos que estas palabras de Dios, el Señor Dios, estaban profiriendo a Satanás. No hubo, hermanos, oportunidad, no hubo redención para él. Maldita serás. Versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, Dios tuvo que haber dicho: y tú, Adán, maldito serás, y tú, Eva, maldita serás, y tienes que morir, y no hay redención para ti. ¿Por qué? Porque me desobedeciste y porque pecaste. Pero vean la misericordia de Dios y su gracia. Le da una promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. En Reina Valera se lee: esta te herirá en la cabeza. Y esa palabra esta está en masculino y es singular. Como se traduce en Biblia de las Américas, él habla de una persona, de un hombre, no de un grupo de familias que iban a crecer a lo largo de la historia. Un hombre te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y yo estaba pensando, cada vez que veo una serpiente arrastrándose en el monte, debo de acordarme de las consecuencias de desobedecer a Dios, pero también de la promesa de Dios que cumplió, de lo fiel que es Dios. A veces las personas especulan qué hubiese pasado o qué no hubiese pasado, ¿no? Si Adán hubiera tenido una actitud distinta. Si desobedeces, mueres. Si él hubiera tenido una actitud de arrepentimiento, hermanos, si desobedeces, mueres. Quizás no lo hubiera sido distinto su trato con Dios, pero fue como fue. Y no hay espacio para especulaciones. También tenemos que entender que esta promesa no es el plan B de Dios. Yo sé que usted lo tiene claro. No es el plan B de Dios. Hechos 2:23 nos dice, hablando acerca de Jesús, Pedro en este discurso dice: a este, es decir, el Señor Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Primera de Pedro 1:19 y 20 dice: sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y por último, Apocalipsis 13:8 dice: y la adorarán, dice, y todos los que moran en la tierra, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos, dice, desde la fundación del mundo, dice, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es decir, soberanamente Dios ya había en su decreto establecido el plan de salvación, esa promesa. Pero Dios no forza a nadie, hermanos. Nosotros vemos en el relato, Eva deseó ese árbol, ese fruto.
Adán decidió no hacer nada, decidió no estorbar. Y como lo vamos a ver, vaya por favor ahí en el versículo 22 de Génesis 3, volvemos. Versículo 17 del capítulo 3, por favor. Y dice Dios hablándole al hombre, dice, al hombre dijo, por cuanto atendiste la voz de tu mujer y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya. ¿Sí? Con fatiga comerás de todos los días de tu vida. Cada vez que un hombre se cansa en su trabajo, es un recordatorio. Cada vez que te cuesta, cada vez que te machucas un dedo, ¿no? Ahí en la sierra, te trozas un dedo en la sierra eléctrica, es un recordatorio de la desobediencia y de las consecuencias. Después de que llueve, que sales y que habías limpiado el patio y sale todos esos espinos y cardos, es un recordatorio de la desobediencia y de las consecuencias que acarrea un solo pecado, hermanos: desobedecer a Dios, no creerle a Dios. Cuando pensamos en Navidad, hermanos, por supuesto que debemos de pensar en la gracia de Dios, como ustedes lo mencionaron al principio. Que el Hijo de Dios se dignara a hacerse carne para redimirnos. Eso es para alabarlo, para estar tirado ahí 5 días dándole gracias. Filipenses 2:7 dice, hablando acerca de Jesús, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hablando de la humillación de Jesús. Nosotros ahora podemos pensar en Navidad y podemos verlo como la promesa cumplida de la simiente de aquel que heriría la cabeza, que aplastaría. Aplastar la cabeza es darle muerte. Herir el calcañar es una herida que se puede sanar. Podemos, les decía, pensar en Navidad, es decir, en la promesa cumplida del Dios, ¿no?, que adoramos, pero podríamos hacerlo, hermanos, no pensando en el trasfondo que tiene esto. Y eso le da un peso, y eso le da una gloria a la Navidad, más allá de todo lo que la rodea. Fue una promesa cumplida a unos pobres hombres que merecían morir y que en lugar de recibir maldición, recibieron gracia y recibieron misericordia. Les decía, cada vez que quizás Adán y Eva observaron una serpiente, cada vez que se limpiaba el sudor de su frente, cada vez que quedaba exhausto después de un día de trabajo intenso, debía ser un recordatorio, ¿no?, de las consecuencias de desobedecer. Pero escuche, pero cada vez que venían los dolores antes del parto, yo no sé, dicen que es como una gripa de un hombre, ¿verdad? Esos dolores, es lo que dicen, ¿verdad? Cada vez que venían los dolores, hermanos, cada vez que daba a luz con un dolor intenso, era un recordatorio de la esperanza, de la promesa que Dios les había dado. Tanto que en la versión Biblia textual, Génesis 4:1, cuando habla acerca del nacimiento de Caín, se lee así, dice, y conoció a Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, adquirí varón de parte de Dios. La promesa, la salvación, la simiente. Adán dijo de ella que ella sería, en el versículo 20, dice, por tanto, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Primera vez. Eva, dice, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. Ahí estábamos, hermanos. Nuestra semilla estaba ahí, con Eva. Miles, lo que quieran, de años. Ahí estábamos. Y caímos junto con ellos. No somos buenos de nacimiento.
no lo somos. Caímos con nuestros padres. Pero tenemos la misma promesa de redención y la disfrutamos. Y eso es una cuestión, ¿no? ¿La disfrutamos? En Génesis 4:25, nuevamente dice que conoció Adán a Eva, su mujer. Dice, ella dio a luz y llamó su nombre Set. Dice, porque dijo, Elohim me concedió otro descendiente. Dice, en lugar de Abel, a quien Caín mató. La descendencia era importante para ella, cambió el resto de su existencia, sabiendo que en Timoteo habla de ese pasaje que puede ser gris, ¿verdad? Que la mujer se salvará engendrando hijos. El contexto está hablando acerca de Eva, que es quien fue engañada. Pero bueno, lo dejamos para otra enseñanza. Pero es cierto, Eva, ¿cómo se salvaría? Engendrando hijos. Engendrando hijos. ¿Y los hijos cómo se salvarían? Poniendo la confianza en esa promesa de Dios, de que Él vendría y redimiría a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, bueno, Navidad, hermanos, la promesa. Y ahí está en Génesis 3:15. Y podemos disfrutar de ella, ¿verdad? Y el llamado es a no tomarlo a la ligera. Número uno, principalmente, nunca, hermanos, tomar el pecado a la ligera. Tiene consecuencias catastróficas. Catastróficas. Incluso saber hacer lo bueno y no hacerlo, no es pecado. Haga lo que esté en sus manos, lo que esté en su alcance. Y dos, cuando usted celebre Navidad, tome un tiempo para meditar, si lo puede hacer con su familia, con sus hijos, y dele gracias a Dios. Podemos disfrutar de la promesa que Dios le dio a Adán y Eva, de la misericordia, porque si no hubiera sido así, estaríamos muertos juntamente con ellos, porque estábamos en ella. ¿Ok? Entonces, pues, oramos. ¿Qué le parece? Damos gracias a Dios. Amado Señor,